yo sí creo que él se ve obligado a declararse colaborador eficaz por un tema de su salud. Estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con William Paco Castillo, ex abogado de Bruno Pacheco, que hoy día ha tenido nuevamente relevancia en la información nacional. Señor Paco Castillo, buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Doctor Paco, acérquese un poco más a los micrófonos, por favor, para poder conversar y escucharlo con la mayor nitidez posible. Para preguntarle, de hecho que usted ya leyó este expediente fiscal, ya lo leyó. En el punto, en la página que corresponde a Bruno Pacheco, ¿usted coincide con esa tesis cuando se habla de un encubrimiento de ese Palacio de Gobierno, ofrecimiento de dinero para que guarde silencio, que tenía que alcanzarle a la esposa, 8.000 soles mensuales, 20.000 soles? ¿Esa información, Bruno Pacheco, la había confiado también usted? Mire, yo, como todos los televidentes saben por declaraciones que yo hice anteriormente, ha sido muy poco el tiempo que a mí me cupo defender al señor Bruno Pacheco, 3 semanas. Pero en ese lapso yo llegué a tratar situaciones con él sobre la base de una negativa de Bruno Pacheco a admitir los cargos que se le imputaban. En tal sentido, se barajaron varias situaciones que el día de hoy acabo de enterarme, por ejemplo, el tema del asilo, ¿no? Se habla también de una situación del cobro que habría hecho la esposa del señor Bruno Pacheco mensualmente, como usted lo señala. Y yo, después de analizar todas estas situaciones, de verdad que yo las creo al 101%. Las creo porque, no porque yo haya visto ni haya sido el depositario de la confianza del personaje, sino simplemente porque concateno hechos, concateno situaciones y todo encaja. ¿Se imaginó que después iba a colaborar con la justicia? ¿Se imaginó que iba a dar nombres claves, como por ejemplo Beder Camacho, que fue el que lo ayuda a escapar y que luego se maneja la información según la tesis fiscal, que pidió por órdenes del presidente Pedro Castillo asilo en la Embajada de Venezuela y que coordina incluso un diálogo con Nicolás Maduro que dice yo te voy a respaldar? Incluso lo que él pide cuando va a la embajada con la documentación necesaria que le brinda la familia del señor Bruno Pacheco, le dice... ¿Y por qué no se quedan aquí los sobrinos con Bruno Pacheco? Y la embajada dice, no queremos protestas afuera. ¿Se imagino que eso iba a suceder? Yo, en tal situación, imaginarme tal como está ahora, no. Pero fíjese, Katiuska, le digo algo que usted se puede imaginar, que la persona que hace la indagación de cómo obtener un asilo político, es decir, entrar a la embajada y conseguir una visa, la hago yo por encargo del señor Bruno Pacheco. No por encargo, diremos, sino como una situación que podría usarse como estrategia legal para que él se acoja a este asilo político. Vuelvo a repetir, recuerde que esta es una situación muy atípica porque él negaba en los inicios ser el autor de estos delitos como que perseguido se le político. Entonces me decía, doctor, yo soy a mí lo que pasa es que se quieren tumbar al presidente Castillo y yo soy el cabeceturco, soy el chivo expiatorio y esa situación son los medios, son los políticos los que están tratando de crucificarme y entonces, ¿qué puedo hacer frente a esa situación? ¿Cómo funcionaría un asilo político? Es más, se barajaron varias posibilidades, la Embajada de México, la de Bolivia, la de Nicaragua, y él prefirió, al menos en sus comentarios que me hizo, tendría que ser Venezuela, dijo. Ya, y bueno, y usted no sabía que eso era parte del acuerdo de la presunta organización criminal. No, en ese momento todavía no desconocía. se sabía. Sí. Sin embargo, hay algo que también revela Bruno Pacheco, que es el tema de los honorarios, y está en la tesis fiscal, de hecho que usted lo ha leído. Sí. Cuando menciona, por ejemplo, que antes de que Bruno Pacheco se entregue, él tiene la protección de los presuntos integrantes de la organización criminal para que no se delate
todos los entretelones. Sin embargo, luego menciona más adelante el documento fiscal que él acordó con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno que le hagan llegar un porcentaje de su sueldo del mes de noviembre y que asumirían además los honorarios de los abogados para tenerlo callado. ¿A usted quién le pagó? Nadie. Y esa fue en realidad una de las razones por las cuales yo dejé la defensa. ¿No le pagó ni un solo No, centavo no, Bruno no, Pacheco? No. Y fíjese, cuando yo llego a la defensa, el señor Bruno Pacheco había exhibido ante los medios de televisión un video, recuerde, donde Sí. él decía, yo en cualquier momento puedo ser Que colaborador. se iba a entregar. Pero es bien medio ambiguo ese Sí. video porque no decía voy a ser un colaborador eficaz, sino él insinuaba que iba a ser un colaborador eficaz, pero él hablaba de la palabra colaborador. Entonces, cuando yo asumo la defensa, recuerde que yo no lo veo directamente, sino que él, mi comunicación es a través de su apoderada legal, que era la señora Silvia Barreda, en calidad de abogada personal de él, y a través de ella es que se hacen las coordinaciones respecto a esta. Yo creo que está muy importante lo que usted nos menciona. ¿Quién le estaba pagando? Dice que nadie le pagó su sueldo, pero ¿quién lo contacta para que sea la defensa legal de...? Por favor, si podemos activar el audio de nuestro invitado. Bien, doctor Paco. A mí me contacta un alumno de la Universidad Villarreal, a quien yo le había enseñado, que para coincidencia fue el ministro de Defensa. Entonces él me llama, me había hecho algunas veces otras consultas, incluso antes que fuera ministro de Defensa. Y yo tengo mucho aprecio por él y entonces él me dijo, mira, hay un tema, mire doctor, hay un asunto así, y comuníquese con la doctora Silvia Barreda. Perdón, y doctor Paco, ¿me puede decir el nombre del ministro de Defensa de ese Hemos entonces? tenido varios. Walter Ayala. Walter Ayala. Sí, sí. Ya. No es nada secreto, yo simplemente digo cómo son las cosas. Ya, Walter Ayala lo pide usted para que sea la defensa de Bruno Pacheco cuando él ya era prófugo. Cuando estaba prófugo. él, claro, ya estaba prófugo. O sea, y Walter Ayala ya no estaba de ministro de Defensa, recuerden, ¿no? O sea, Pero él- siempre ha sido cercano al gobierno Sí, del bueno, presidente. Pero era que sí. un abogado. Primero me hizo una consulta. Doctor, ¿usted qué opina de tal situación? Y le dije, así he seguido las noticias, le di una opinión. Fíjese, sí, pues, me dice, oiga, usted, hay una persona que quiere hablar con usted para consultarle un caso. ¿Qué caso es? Le dije, y me dijo ahí que era el caso de Bruno Pacheco. Le digo, bueno, sí, quisiera oír de qué se trata el tema. Entonces me dio el teléfono, o creo que me pidió el teléfono, y la señora Silvia Barreda, que era la abogada personal y representante del señor Bruno Pacheco, es la que me contacta, y a través de ella es que yo hago el contrato, a través de ella es que se me facilita un teléfono, y a través de ese teléfono es que yo tengo las comunicaciones con el señor Bruno Pacheco, que se encontraba ya en la clandestinidad. Así es, pero usted nunca supo dónde estaba él, nunca le dijo la ubicación, porque cuando él ya colabora con la justicia, da una serie de detalles en dónde estuvo viviendo. Finalmente, cuando su entrega estaba aquí en Chorrillos. Sí, incluso estaba en Chorrillos, incluso en un momento yo le dije, ¿qué has puesto detrás? Porque se notaba como un trapo blanco en una de las conversaciones, que se presentó incluso así a la sala y me dijo, he tenido que poner esto para que no se sepa dónde estoy. Y a mí me llamó la atención, incluso le dije, no, le dije, pero ¿cómo? ¿Qué? Si quitas ese trapo se va a saber, imagínate, quiten un trapo. Entonces de pronto me imaginé yo, en algún edificio que se podía ver hacia el exterior. Luego también actuaba con mascarilla. Entonces después supe por qué. Se había dejado crecer la barba. Él no tenía barba. Entonces estaba con una barba muy frondosa y él se presentaba con mascarilla. Nunca se quitaba la mascarilla cuando declaraba ante los jueces.
¿Y eso podría dar pie a que de repente podría salir a la calle porque tenía barba, pasaba desapercibido? Podría haber pasado desapercibido porque estaba con la barba crecida. Esto nunca lo he dicho, recién me he acordado y lo he dicho. Según lo Lo que estoy diciendo, perdón. él dijo, entre los motivos por los cuales él comienza a colaborar con la justicia, es porque él estaba muy enfermo de salud y era muy complicado movilizarse a los hospitales, a las clínicas para hacerse ver. ¿Usted sabía de su delicada condición de salud? Mire, una de las cosas que a él le agobiaba, y eso sí es verdad, por eso que yo le digo que creo tanto todas estas cosas que están saliendo porque todo encaja. Una de las cosas en los últimos días que tuve la defensa fue ver en él una expresión primero de fastidio. Recuerde que él despotrica, tiene ira, porque yo le trazo un esquema y él se creyó siempre que estaba o que tenía la protección total del presidente de la República. Hablaba con total seguridad. Ah, sí, doctor, no se preocupe, yo hablo, se supone, con el presidente, y entonces nunca, en ese lapso al menos, habló con el presidente y lo noté enfadado. Ya, pero usted, ¿por qué deduce que le mencionaba que hablaba con el presidente? ¿Qué exactamente le decía? Porque yo le pregunté y le dije, recuerde cuando se le encuentran los $20,000 en el baño, ¿no? Entonces yo le digo, pero si esos $20,000, él le molestó mucho que digan, que le sacaran incluso una parodia con respecto al baño, ¿no? ¿Cómo van a decir eso? Entonces le digo, pero eso es fácil, mira, vamos a desmentirlo. Pero ¿cómo lo vamos a desmentir si ya el daño está hecho? Que le digo, sencillo, fíjate. Yo entro a Palacio de Gobierno y entro con 1 o 2 periodistas. Y si tú no quieres con periodistas, con mi teléfono, pero sería bueno con periodistas. Y entonces vamos al lugar donde tú dices que tenías los $20,000, porque él hablaba que era un closet, un locket, ¿no? Entonces yo le digo, señores periodistas, miren, acá es donde se encontró los $20,000. Entonces nada, que el baño, que el water, están denigrando a mi cliente porque aquí está, miren ustedes, enfoquen. ¿Pero le dijo de dónde eran los 20,000? Me dijo lo que le había dicho a Dijo las demás personas. dijo varias versiones. Él dijo que era producto de un terreno. Todo lo que dijo en lo último es lo que me dijo a Dijo mí. que es producto de un terreno, que es producto de... A mí me dijo la última de sus versión. ahorros. A mí me dijo la última versión, que era un terreno. Señor Paco Castillo, por favor, está hablando el ministro de Justicia, Félix Chero, así que vamos a conectarnos con nuestro reportero. Harold. La República no puede responder por actos de terceros. Lo que hemos dicho en voz alta es, muestren una prueba, muestren una evidencia sólida que vincule al presidente de la República con un acto de corrupción. ¿Hay dichos? Está en investigación, que se investigue, pero que se investigue con objetividad, que se investigue en igualdad de condiciones, que no se aplique la ley del embudo ni la ley del elástico, porque de tanto jalar se puede romper. Para ello no se debe obstruir, ministro, también, para que se pueda hacer una investigación transparente, no debe existir obstrucción por parte del gobierno. No hay ningún indicio de obstrucción, como sí lo hay cuando se separa fiscales, cuando se desarticula equipos de fiscales, cuando no se sigue la investigación por quien inició Cuando se apagan esta... cámaras, ministros, cuando se apagan cámaras del... Ese es un dicho suyo que no me... Ese es un dicho suyo que no me consta y que solo usted está extrayendo lo que han leído todo el día los medios de comunicación de un dicho, no de un hecho. Hay una situación, permítame referir, hoy toda la comunidad nacional, la comunidad internacional está mirando lo que sucede en el Perú. Y no podemos negar que hay una ofensiva dirigida por la Fiscalía, articulada con algunos medios de comunicación. ¿Quiénes, ministro? Como refiero a algunos medios, basta verificar y ver para saber algunos medios de comunicación. No se sientan ustedes involucrados, por favor. Es muy difícil dialogar si usted se pone, por ejemplo, de esta manera, y más bien yo les pediría su rol de periodista independiente, autónomo, para dialogar como corresponde. ¿Le parece? Entonces,
lo que hoy está pasando en el Perú es esa ofensiva. Es una ofensiva donde el objetivo ahora nuevamente es o vacar o suspender bajo cualquier concepto. Todo la comunidad internacional mira eso. Un peruano sencillo, simple, ve que hoy, por ejemplo, ¿quién va a estar de acuerdo en esta medida abusiva, ¿no?, de ir a allanar la casa de una hermana donde está la mamá del presidente? A ver, dígame usted, señor, ¿no?, quitándole la frazada, buscando en el colchón. Y los grandes delincuentes, narcotraficantes, corruptos, siguen ahí, vivitos, y ni siquiera son agenda de los medios de comunicación. Entonces, no podemos tampoco, ¿no es cierto?, tapar el sol con un dedo lo que está ocurriendo en el Perú. Esta confrontación política hace mucho daño al pueblo, a la reactivación, a la institucionalidad de nuestra democracia. Por eso exhortamos a la madurez, a apelar a todos los mecanismos posibles, los ciudadanos, las organizaciones, los congresistas, demócratas, porque hay un sector también de congresistas que solo miran y respiran a través de un monosílabo que es vacancia, suspensión. No, señor. La discriminación no puede convertirse en el criterio para la política y es transversal. Políticos, economía, medios de comunicación y todos. Nadie dice que acá hay un equipo de gobierno perfecto. No, señor. Pero a 14 meses de gobierno, no pidan que solucionemos los problemas de 200 años. Hoy nos reafirmamos en ese espíritu de una justicia que de verdad sancione a los culpables con el debido proceso. Pero bajo ninguna manera a una forma así subjetiva que realmente prefiere desconocer la voluntad ciudadana del país. Muchas gracias, señor. Se han manifestado luego de esta conferencia de prensa que se ha dado dentro del Palacio de Gobierno, porque no se le permite acceso a la prensa nacional y sí, la prensa extranjera ha podido recaudar la información que se ha dado dentro de la Casa del Ejecutivo. Para Chávez, para los 95, en Lima Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Yo quiero hacerle la pregunta que le hicimos en el corte comercial. Cuando usted escucha la defensa acérrima de los ministros del presidente Pedro Castillo, con lo que usted menciona, ahora entiendo cómo esa rompecabezas va tomando forma. ¿Tiene dudas de que el presidente realmente es líder de una red criminal? Ninguna, ninguna. Y no de ahora. No de ahora. El señor Pacheco decía en realidad que todo este tema venía del presidente. Lo que pasa es que cuando yo asumo la defensa, el tema estaba incipiente, pero las trapezerías que se han dado a partir de ese momento son espeluznantes. El presidente es el jefe de una organización criminal enquistada en el poder y estos ministros que usted ve que salen a defender son esbirros del presidente porque cuidan en realidad el lugar, el poder, la pitanza que obtienen a cualquier precio. Ya, pero doctor Paco, yo le preguntaba algo que no me terminó por responder, sobre si algún momento Bruno Pacheco le mencionó algo de a quién le iba a consultar, que quién le iba a pagar o quién iba a hacer algo desde Palacio de Gobierno. ¿Se le dio a entender algún mensaje que tiene contacto directo con Presidencia de la República? Él no me dijo, te va a pagar el presidente. Él todo lo coordinaba con la señora Silvia, ¿no? Él, recuerda que él estaba ausente prácticamente. Pero en los diálogos que uno tiene a solas con él, porque recuerda que a mí Silvia me entrega un teléfono y con ese teléfono yo me comunico con él, ¿no? Y ese era el único medio de comunicación, un teléfono exclusivo para hablar con él. ¿Y en esas conversaciones más privadas? En esas conversaciones más privadas es donde él lo noto seguro, tranquilo, ¿no? No tenía esas angustias que puede tener pues, un preso hoy en mi familia, eso. Por eso que ahora cuando hablan que la señora o su esposa estaba subvencionada, es creíble, ¿no? Porque no tenía él necesidades económicas. Más bien, Katiuska me preguntaba en minutos anteriores
acerca de la enfermedad. Recuerde que en eso nos quedamos. Cuando yo sí creo que él se ve obligado a declararse colaborador eficaz por un tema de su salud. Porque fíjese cuánto tiempo ha pasado desde que yo dejé la defensa y su entrega a la justicia. Él decía que tenía un problema de colon, un problema en el colon. Yo después que él se entregó hablaron mucho de cáncer. Yo creo que no era cáncer, bueno, porque al menos no me dijo yo tengo cáncer. Él me decía que tenía diabetes, que tenía hipertensión y que tenía un problema tremendo de cáncer que incluso lo hacía en realidad sangraba. Y una vez me dice que está tan desesperado con el tema de su salud que va a ir a una clínica a que lo miren y probablemente lo intervengan. Entonces yo me quedo asombrado, le digo, ¿cómo a una clínica si estás? No, me dice, me han dicho que me van a llevar a una clínica. No, me dijo, ¿quién me ha dicho? No, pero imagínese quién lo puede llevar a una clínica, ¿no? Entonces, que me van a llevar me van a llevar a una clínica. Y yo todavía le digo, mira, si tú, como abogado que era, le digo, si estás confiando, temiendo, pues yo que en verdad lo engañen, le digo, es absolutamente imposible desde mi punto de vista que alguien te pueda introducir en una clínica o un hospital y que pases desapercibido cuando hoy estás en el ojo de la tormenta, le digo. Entonces me dijo, le digo, más bien si tienes a alguien donde te encuentres, que vaya pues el médico ahí. No, es que lo mío es sumamente grave, doctor, estoy desesperado. Entonces ahí es donde yo le consigo una entrevista con un periodista, que es la segunda ya que él da directamente a un periodista que sale en la televisión y que demora esa entrevista más de 30 o 40 minutos. Y él ahí reafirma lo que ya había dicho él en un video autónomo y vuelve a mencionar la palabra colaborador, pero siendo más incisivo. Era un mensaje. Como amenazando, ¿no? Era un mensaje. Voy a hablar. Yo lo entendí que era un mensaje. Eso tengo entendido que les pone los pelos de punta a los de Palacio, y él ya no quiere hablar con Beder Camacho, que era el portavoz, porque él era el que se ponía en medio del presidente. Y según lo que también estamos viendo, él va a Palacio, lo que nos estamos enterando por un colaborador eficaz, que puede ser el mismo Bruno Pacheco, va a Palacio de Gobierno, apagan las cámaras y se entrevista con el presidente. ¿Qué le dice ahí? Le dice todo lo que quería decirle, y entonces ahí es donde surgen estas situaciones que lo llevan seguramente a él a otro lugar donde está más cómodo, etcétera, etcétera. Pero nuevamente se relaja al parecer estas protecciones o estas facilidades con las que tenía, tal vez su enfermedad, que es lo y termina que entregándose. Y termina entregando. Doctor Señor Paco. William Paco, yo solo quiero un comentario de un minutito nada más. Usted, con la experiencia que tiene de años como defensa, ¿en qué cree que va a acabar todo lo que hemos expuesto el día de hoy con esa denuncia de la fiscal al presidente Pedro Castillo? Mire, yo saludo la valentía y el esfuerzo que hace la fiscal de la Nación, pero soy muy pesimista a la luz de la juridicidad constitucional y de la inoperancia de un Congreso que está segmentado y dividido. Esto lo único que va a producir es el mismo ruido, más ruido, pero finalmente no se tienen 87 votos, y mientras no se tenga 87 votos, tenemos al presidente en este juego de hacerse el inocente y meciendo a todo el país en la forma en que lo estamos viendo. Doctor Paco, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bien, Gracias, buenas noches. Buenas noches.